La Iglesia Lieg del Pueblo Especial te invita a ver la parábola de las 10 vírgenes de la serie Las Parábolas de Jesús. Bueno, es una bendición, en realidad, gracias Raúl, es una bendición en realidad estar esta mañana y poder compartir siempre lo que el Señor está transmitiéndonos en la vida de cada una de nosotros. Este mes y estos 2 meses estaremos tratando algunas parábolas que Jesús estuvo enseñando, y cuando caminó fue su objetivo que podamos entenderlas. Esta semana veremos la parábola de las 10 vírgenes o jóvenes. Algunas traducciones le dicen como jóvenes, otras le dicen como vírgenes, pero se está refiriendo a las 10 mujeres, ¿sí? Para iniciar en esta mañana, pues solo pido que oremos, pidiendo que sea el Espíritu Santo mismo quien esté en cada uno de nosotros, quien nos hable, y que podamos entender lo que busca decirnos. Indudablemente siempre será en unidad como iglesia, pero también el Espíritu Santo toca nuestras vidas en forma personal. Vamos a orar antes de comenzar esta mañana la palabra de vida. Papá, estamos agradecidos porque esta mañana venimos ante ti, venimos a honrar tu nombre, venimos buscando aprender más de ti, Padre. Estamos con nuestros corazones llenos de gozo en poder alabarte, en poder bendecir tu nombre, pero también queremos estar con nuestros corazones dispuestos a ser tocados por tu Espíritu, a ser tocados para poder entender, para poder ir más allá, para que nuestros ojos, Padre, puedan tener luz, para que puedan ver lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por cada familia conectada. Gracias también por aquellos que tal vez no pueden conectarse, Señor, por alguna circunstancia, pero que su corazón está buscando de ti. Bendice, Padre, la vida de cada familia. Bendice tu iglesia en el mundo entero, papá, que hoy se reúnen y alzamos nuestras voces en unidad y clamamos que te adoramos, que eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, el título de esta parábola es la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 25, ¿sí? Esta parábola de las 10 vírgenes está considerada como una de las más importantes, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo está haciendo un llamado, ¿sí? Entonces quiero que primero vamos a leer en forma interactiva esta parábola y pongamos atención a lo que está tratando de decir el Señor. San Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, lo que vamos a tratar de llegar a mirar lo que Jesús está buscando decir, comunicar a los discípulos, decirnos hoy en día a nosotros. Indudablemente esta parábola está anticipando ya el reino de los cielos, está anticipando esa segunda venida que tendrá Jesús, ¿sí? Y está describiéndonos una condición de todo lo que tiene que ver, acontecimientos de lo que sucederá tanto con el cristiano, con el cristianismo en sí, y también la iglesia frente al fin de los tiempos. Y esto quiero que tengamos presente, ¿sí? Ahora, para poder entender lo que Jesús está tratando de decir con esta parábola, tenemos que regresar un poquito a Mateo 13, que es la parábola que ya habíamos estudiado, la primera, que fue con Iván, cuando habla acerca del sembrador, ¿sí? En esta parábola se da el inicio, el comienzo al reino de los cielos. Y Jesús les habló del sembrador. Recuerdan que salió a sembrar la semilla y esta cayó en diferentes terrenos, ¿sí? Ahí les estaba indicando ya que el reino de los cielos había comenzado, que el reino de los cielos estaba en medio de ellos. Por eso ellos no entendieron y le preguntaron, bueno, dinos Jesús, ¿por qué? ¿Por qué estás hablándonos en parábolas? Y Jesús les contestó lo que está en el versículo 14. Y es importante que entendamos esto. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se los han embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Indudablemente, esta profecía estaba anticipando la condición del corazón del hombre, ¿sí? Y en este mismo capítulo, en el capítulo 13, Jesús continúa hablando acerca del reino y toca la parábola de la cizaña que ya habíamos visto la semana anterior con David. Cuando el enemigo sembró la mala hierba o la cizaña, esto estaba una vez más Jesús indicando que el reino de los cielos, es decir, el campo donde caía la semilla y estaba la cizaña, ese campo ya está contaminado. Y Jesús no termina ahí, sigue avanzando en los versículos 31 y 43 y ahí toca dos parábolas más relacionadas al reino de los cielos y es importante entender. Toca la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Estas dos parábolas están haciendo referencia también al reino de los cielos, ¿sí? Cuando toca la parábola de la semilla de mostaza, dice que la semilla de mostaza es la más pequeña entre todas las semillas. Y sin embargo, crece, se hace un árbol tan grande, dice, que es capaz de alimentar a muchas especies y también puedan vivir estas especies dentro de ellas. También usa la parábola de la levadura. Y dice que si al usar un poco de levadura, esta puede ocasionar que leude toda una masa. Entonces estaba haciendo referencia a que el reino de los cielos está establecido y está creciendo, ¿sí? Actualmente podemos ver eso, justamente que el cristianismo está avanzando en todo el mundo. Hay personas que ya han escuchado de Dios, gente que está buscando más de Dios y pensaba en especial este tiempo, estos
este año y medio que estamos transcurriendo con esta pandemia, con tantas catástrofes que estamos viendo, tal vez ha sido un tiempo en el cual la gente ha buscado acercarse más a Dios, ¿sí? Ahora, con esta parábola de las 10 vírgenes o jóvenes, como dice, lo que Jesús está nuevamente tratando de enseñarnos algo más. Y otra vez, para llegar hasta esta parábola, era necesario quedarnos ya en el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 25 habla la parábola, pero es necesario mirar lo que Jesús está hablando en el capítulo 24 y el versículo 3. Jesús está con ellos nuevamente enseñándoles, está hablándoles acerca de las señales que vendrán para el fin del mundo. ¿Cuáles serán esas señales? Jesús les está hablando de esto. Y cuando habla de la destrucción que habrá, dice que los discípulos le llevaron aparte, porque no entendía, le llevaron en privado, dice, ¿sí? Ahí dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y el fin del mundo? Lo que les traigo a continuación es un resumen de todo el capítulo referente a lo que Jesús está enseñándoles y diciéndoles. Y quiero que pongamos mucha atención, porque es muy importante poder mirar, identificar todo lo que Jesús estaba hablando, todo lo que Jesús estaba transmitiéndole. Dice, vendrán usando mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Eso es necesario que suceda. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá persecución, les matarán, les odiarán por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. No les crean, dijo. Y por último dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Es importante entender todo esto que Jesús está diciéndoles, anticipándoles antes de entrar a la siguiente parábola. Pero lo que está tratando de decirle en realidad con todo esto, lo que trataba Jesús de decirles y lo que trata de decirnos hoy, es que necesitamos estar listos para que cuando Él venga, solo nos lleve. Y esto no indica que o nos ayuda a estar atentos, a entender que nuestra vivencia carnal, que lo que experimentamos en el cuerpo, físicamente, en nuestro cuerpo, esto va a afectar a nuestra espiritualidad. Y por eso debemos estar atentos para no permitir que lo físico afecte a lo espiritual. Aunque recordamos que vivimos, dice, en este mundo, como decía Pablo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pues recordemos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Esto es un reino espiritual. Esto es lo que debemos siempre recordar. Entonces, ya con esto en mente, recordando
que con la parábola que Jesús comienza en el capítulo 13, comenzó hablando acerca de la parábola de la semilla que fue plantada en diferentes terrenos, recordando que el reino ya se acerca, luego recordando que este reino ya está en medio, pero también recordando, mostrándoles a los discípulos, mostrándoles que este reino ya fue afectado por el enemigo, nos está mostrando lo que puede suceder. Entonces ahora nos está llevando, nos está introduciendo a la parábola de las 10 vírgenes o jóvenes, ¿sí? Ahora, el punto importante de esta parábola, en realidad la situación que se da en esta parábola no es exactamente la boda, no es lo que el esposo hace. Sin duda, es importante saber, sí, que el esposo es Cristo, ¿sí? Que la esposa es la iglesia, o que el aceite es el Espíritu Santo. Esto sí es importante que podamos saber. No vamos a concentrarnos tal vez en la acción como tal de la boda, sino en entender lo que significa o lo que está tratando de decirnos. Y es importante, muy, muy importante notar algo. Cuando comienza Jesús esta parábola, lo hace de una manera diferente a las otras parábolas. Y como está escrito ahí, dice, la parábola comienza, dice, el reino de los cielos será, ¿sí? Entonces como 10 vírgenes, así inicia la parábola. Pero en realidad está usando ese término será, que nos está apuntando a un futuro, ¿sí? A la diferencia de las demás parábolas, y cuando lean podamos ver, cuando comienzan las demás parábolas, comienza diciendo, el reino de los cielos se parece a, es como, siempre está hablando en un presente, pero esta comienza hablando de un futuro, ¿sí? Eso tenemos presente. Entonces, la parábola nos cuenta, ¿verdad?, de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Bueno, podríamos decir, bueno, en realidad yo quiero ser de las 5 sensatas, pero aquí también hubo algo importante que necesitamos tener en cuenta. Dice que todas se durmieron. Esto me llamó tanto la atención cuando dice que todas se quedaron dormidas. Ahora la revelación del Espíritu es que existe una situación apremiante ahora que sucederá en el futuro, y de acuerdo a lo que trata esto es aplicable a esta crisis en la que se encuentra la iglesia actual. Y cuando yo hablo de iglesia, quiero que recordemos, no es la iglesia la que veo, la que está lejana, no, somos nosotros. La iglesia lo hacemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos que hay una crisis en la iglesia, entendemos que hay una crisis en nuestro ser, ¿sí? Dice la parábola, indica que la iglesia está dormida. Una iglesia que no se percata en realidad de la situación ni de lo que está pasando. No tiene necesidad de nada, porque cree que todo está bien, cree que, bueno, la iglesia como tal ha evolucionado, hay nuevos cambios que se tienen que vivir de una manera práctica, sin problemas. Y ahí es cuando comenzamos a aceptar lo malo como bueno y también lo bueno como malo, ¿sí? Y es más, muchas veces ya ni siquiera llega al punto de identificar qué es lo malo. Y por eso justamente es que se cumple la profecía que Jesús comienza en el capítulo 13, cuando comienza a hablar de las parábolas, cuando comienza a enseñar con parábolas. Él tocó una profecía que iba a cumplirse por el corazón de los hombres. Y dice, que nuevamente les leo, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos,
De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Recuerden que esta profecía estaba dicha porque Jesús sabía la condición del corazón del hombre. Ahora, sin embargo, la parábola continúa, ¿sí? Y dice, a medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. No podemos en realidad generalizar y decir que la iglesia como tal, toda la iglesia se está perdiendo, porque sí, podemos ver que hay gente, hay hombres, hay hermanos levantándose en todo el mundo, gente sensata como le llama Jesús a las 5 jóvenes, sensatos que están empezando a levantar ese clamor, que están despertando de este sueño que lo que ha hecho es no mirar la crisis, no mirar lo que está sucediendo en estos tiempos. La apostasía, muchos están diciendo que ya son el Mesías, que son Cristo. Ya hay gente que está despertándose a esto como Jesús está aquí diciendo en la parábola, despiértense. Hay gente que ya está buscando ver lo bueno y no aceptar lo malo, no mirar el pecado como algo bueno, ¿sí? Por eso, este mensaje de la parábola, lo que Jesús está buscando decirnos, y aquí es importante, quisiera que podamos entender y poder llevar hacia donde Jesús estaba tratando de decirnos, que los sensatos serán los que harán la diferencia. Los sensatos son los que tienen el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Los que están llenos de Él, los que se dejan guiar, los que escuchan su voz, dice los que lo buscan, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Por esto, el llamado de hoy, el llamado de esta palabra de vida, el llamado que Jesús nos hace a través de esta parábola, es que despertemos y que no permanezcamos dormidos. Romanos 13:11 nos dice algo duro, algo real. Nos dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. En realidad nos toca a nosotros asumir ese reto que la parábola nos plantea, porque es para todos el mensaje. No queda nadie exento de este mensaje. Es para mí, es para usted, es para todos los que nos escuchan. Esa diferencia, la diferencia que tenemos es a partir de que ahora
el que tiene el aceite, o sea, el Espíritu Santo, ese será el que puede permanecer atento. El desenlace es que yo, y tomo en primera persona porque quisiera que cada uno de nosotros pudiera tomarlo como tal. El mensaje es que yo, como parte de la iglesia, recuerden en la parábola, la iglesia es la esposa, que he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, que ya he recibido de su Espíritu Santo, debo mantener mi lámpara encendida, porque solo así entraré con el esposo. Es importante que podamos entender lo que Jesús estaba tratando de decir con esta parábola. Muchas veces no entendemos cuando habla acerca de aquellas que se durmieron. Y esa es la parte, una vez más, que les recalco para traer a esto. Todas se durmieron. Hoy podemos nosotros también dormirnos cuando no buscamos la presencia del Espíritu, cuando no buscamos estar llenos de Él, cuando no buscamos escuchar su voz. Y tal vez solo nos limitamos a escuchar una palabra de vez en cuando, a tal vez escuchar una canción que nos habla de Dios. Cuando tal vez creemos que nuestra vida es limitada solo en orar las 3 oraciones principales. Cuando hemos dejado que el espíritu se apague. Cuando hemos dejado que ya no hay ese fuego. Es igual que cuando en nuestras vidas la luz se apaga, no hay facilidad de ver, el sueño nos produce. Es igual en el reino del Espíritu, en este reino que Jesús nos estaba hablando, cuando no dejamos que ese aceite, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, entonces no podremos ver cuando ese día se acerque, cuando ese día llegue. No podremos entender, no podremos ser sensibles a la voz y tal vez solo nos quedaremos dormidos. Jesús quiere que estemos atentos. Jesús quería que ese fuego del Espíritu esté encendiendo nuestras lámparas. Y recordemos que ese fuego del Espíritu no depende en nosotros. Lo que nosotros sí debemos hacer es buscarlo. Es ser llenos de Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la obediencia. A través de caminar disfrutando lo que Él tiene para nuestras vidas. Y termina diciendo esto, y es muy importante con lo que termina diciendo el versículo. Manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Sí? Solo quiero que cada uno de nosotros podamos entender que hoy es el día. Hoy es el día en que le alabamos, hoy es el día en que le buscamos, hoy es el día en que permitimos que el aceite, que su Espíritu Santo alumbre nuestras vidas, porque no sabemos realmente ni la hora ni el día en que seremos llamados a su presencia. No dejemos que la oscuridad, que las tinieblas, que el mundo hacen afecte a nuestra vida, porque la luz vence las tinieblas.
Eso fue lo que dijo Jesús. Esta mañana, que el Señor nos bendiga a cada uno, que podamos recordar una vez más la necesidad que tenemos de mantener ese aceite encendido. Demos gracias y oremos, por favor. Papá, estamos agradecidas esta mañana porque hoy hasta aquí tu Espíritu solo lo que ha hecho es abrir nuestros ojos y permitirnos ver a través de tu luz lo que tú quieres y tienes para nosotros. Tú tienes planes de bien para cada uno de tus hijos. Tú quieres, Padre, que en medio de las calamidades, en medio de todo lo que vivimos, nosotros podamos sentir el gozo que es tener esa luz que alumbra nuestro camino. Queremos, papá, ser de aquellas jóvenes que fueron sensatas, que se llenaron de ti. Y queremos esperar con luz, esperar, Padre, el día en que tú vengas y nos llevas. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Y Padre, oramos para que tu iglesia, cada uno de nosotros, aquí y en el mundo entero, Padre, se levante con esa luz que saca lo malo, que saca de la oscuridad, todo lo malo que esté en la oscuridad, a la luz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.